Sean bienvenidos. Mi nombre es Edgar, soy pastor de la iglesia. Me da, me da un placer realmente verlos a todos. Me alegra mucho que hayan decidido pasar con nosotros hoy y celebrar con nosotros. Así que quiero pedirles por favor al final no se vayan, los que nos están visitando no se vayan. Al final vamos a tener pastel para celebrar también y creo que va a haber café todavía. Y hoy estamos, espero, rompiendo una racha, porque cada año que hacemos un aniversario está lloviendo, siempre, siempre está bien. Y hoy, sol. Entonces, gloria al Señor. Amén. Oremos entonces, Señor mío, mi Dios, gracias por lo que has hecho, gracias por 4 años de tu inmensa misericordia, Señor, a nuestras vidas. 4 años que en lo personal me has dado el privilegio de ver crecer esta iglesia, Señor, de ver cada familia, compartir con ellos, Señor. Te agradezco por todos y cada uno, Señor, y te agradezco por los que vas a traer también. Mi Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a glorificarte, honrarte, exaltarte, conocerte cada vez más, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender a deleitarnos más en ti, negarnos a nosotros mismos, morir a mi yo, Señor, y exaltarte a ti por sobre todas las cosas, Padre. Ayúdanos a recordar que si no fuera por ti, no estaríamos aquí hoy, Señor. Si no fuera por tu misericordia, porque abriste nuestros ojos, llevaste a alguien para que nos invitara, abriera la Biblia, Señor, tu palabra, nos mostrara quién tú eres, Padre. No estaríamos hoy alabando tu santo, bello, majestuoso nombre de la manera que lo hicimos esta mañana. Así que gracias, Señor. Gracias por 4 años de la iglesia, Padre. Gracias por lo que estás haciendo, lo que harás, Señor mío. Ponemos en tus manos, Señor, cada familia, nuestros planes, deseos, anhelos, Señor. Y porque si así te place, muchos años más para transformar a nosotros, nuestros corazones y esta ciudad, Señor, entera, Padre. Permítenos, Señor, si así te place de nuevo, si te honra y glorifica ser luz en medio de Matagalpa, Señor, permítenos, Señor, recibir más familias, matrimonios, niños, bebés, Señor, maestros, gente sirviendo, maestras, Señor, más pastores, Dios, a futuro, no sé, lo que tú quieras hacer, Dios, que sea para honra y gloria tuya en Cristo Jesús oro. Amén. Bueno, iglesia, si estamos por primera vez, hemos estado meditando en Mateo en el libro de Mateo. Tengo la meta de terminar el libro en algún momento. No sé si va a ser este año 2026. Vamos por junio y apenas voy por capítulo 5. O sea que si pues, terminamos el libro pasarán 10 años, quién sabe. Entonces en algún momento vamos a hacer descansos. Pero hoy vamos a estar en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Y quiero ser muy claro, voy a repetirme mucho. O sea, que no crean que fue que se me olvidó, me regresé, lo estoy haciendo a propósito. Me voy a repetir bastante porque lo que toca hoy, sinceramente al inicio va a sonar raro, pero déjenme terminar. Oye, no se lo estoy advirtiendo. Al inicio va a sonar extraño lo que van a escuchar, pero déjenme terminar, déjenme plantear la idea que nos está dando aquí Mateo capítulo 5 del 17 al 20 y van a ver por qué. Abran su Biblia, acompáñenme allí y leamos juntos. Versículo 17. Este es Jesús hablando, ¿oyeron? Jesús cumple la ley y los profetas, dice, no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. Eso ya por sí es bastante controversial hoy. Escuchen, no piensen que he venido a poner fin a la ley o los profetas. No he venido a poner fin, dice Jesús, sino para cumplir. Para cumplir. 18. Porque en verdad les digo, o sea, como reafirmando una vez más, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ustedes conocen muy bien esto, ¿no? Lo decimos mucho, nos lo enseñaron los que en la iglesia, donde sea, lo hemos escuchado, no se perderá ni la letra más pequeña. Y Reina Valera, yo sé que la manera que ustedes lo saben, Reina Valera, me acuerdo cómo dice Reina Valera ahorita. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Pero no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.
Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a lo de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Amén? Miren, lo que acabo de leer hoy, totalmente en contra de la cultura de la iglesia de hoy. Y déjenme explicárselos por qué. Primero voy a hacer énfasis en la ley, pero de nuevo, ténganme paciencia, ¿vieron? Pero voy a hacer mucho énfasis en la ley al comienzo. ¿Qué es lo que sucede? Es muy importante que tú y yo entendamos que la ley de Dios nos condena, ¿no? O sea, es muy importante conocer cómo se relaciona la ley de Dios con nosotros, conmigo, y cómo me condena la ley. Pero al mismo tiempo, bueno, y quiero ser claro, me condena porque soy incapaz de cumplir la ley. Y creo que hasta el momento estaremos bien, soy incapaz, por eso me condena. Pero también debemos de entender la relación del evangelio, las buenas nuevas, la gracia del Señor, cómo eso se relaciona conmigo. Entonces, ¿cómo se relaciona en mi vida en Cristo la ley de Dios, que es buena, agradable, perfecta, es justa y santa, con la gracia de Dios? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y es que sucede muy a menudo que ustedes van a escuchar, es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No, la gente lo dice constantemente, mucho, se escucha mucho en la iglesia, pero quiero que hoy se vayan con su mente, ¿qué relación tiene la ley y la gracia? ¿Qué relación tiene la ley buena de Dios con la gracia? Porque uno dice, la gracia, la fe verdadera me justifica. Estamos estudiando la justificación a las 10, pero son dos puntos muy importantes. Y aunque es cierto que también estamos bajo la gracia, pregunto, ¿la ley deja de tener valor? Por supuesto que no, eso es lo que vamos a ver hoy. Otros o gente hoy en día en las iglesias cuando dicen es que ya no estamos bajo la ley, sino para la gracia, y aunque es cierto, muchas veces esa frase lo ocupan simplemente para hacer todo el pecado que quieran. Es que ya no hay ley, ahora estamos bajo la gracia, puedo hacer lo que yo quiera, lo que me plazca, no, se excusan bajo esa frase. Otros incluso van más largo que eso, no dicen que están bajo la gracia o bajo la ley, sino que dice la ley ya no significa nada, ya no sirve de nada, entonces minimizan la ley. Se van mucho más abajo, mucho peor. Ellos dicen, más todavía, como estoy bajo la gracia, no estoy obligado a cumplir la ley moral de Dios. No estoy obligado a portarme bien porque estoy bajo la gracia. Puedo hacer lo que sea porque estoy bajo la gracia. Puedo pecar lo que sea. Puedo ser malo con quien sea porque estoy bajo la gracia. Pero quiero dejar algo muy claro hoy a todos nosotros. No nos basamos ciertamente en la ley como un método de salvación, sino que nos deleitamos en verle las manos de Cristo y deseamos obedecer al Señor en todo. No es un medio de salvación, o Dios lo usa como una herramienta, un ayo, dice Reina Valera, pero no es nuestra salvación. Nos deleitamos en verle en el Señor, nos deleitamos y deseamos obedecerla con todo el corazón por el Señor en todo. También existen algunos que dicen que Jesús vino a este mundo, no vino y su intención era suavizar la ley. Que supuestamente él se dio cuenta que éramos incapaces de cumplirlo, que no éramos lo suficientemente fuertes o no éramos lo suficientemente inteligentes o era algo tan fuerte y tan pesado que nosotros éramos incapaces de levantarla o de seguirla y obedecerla, que entonces vino Jesús y como miró que era muy difícil para todos nosotros, éramos imperfectos, por tanto, él lo que hizo fue suavizar un poco la ley para que tú y yo pudiéramos caminar más tranquilos en la tierra. Pero déjeme decirle, eso también es una completa locura. Falso completamente. Eso es hablar en contra de la santa ley de Dios. Completamente. ¿Saben por qué? Pablo en el Nuevo Testamento se refiere a la ley de una manera muy particular que hoy la gente no lo hace. Exalta la gracia, pero deja de ver la ley. Pablo, cuando habla de la ley, lo dice de la siguiente manera. Así que la ley es, y mira lo que dice Pablo, esto es Romanos 7:12, santa. Y el mandamiento, lo que Dios nos manda a hacer, es santo, justo y bueno. En ningún momento Pablo dice es pesado, es difícil, es cansado, es estresante, no me sirve, me cargan, no sé, no puedo, me deprime. Nada, es buena, santa, justa.
Pablo tiene un espíritu reverente hacia la ley. Cuando se presenta delante de él es reverente ante la ley de Dios. No es alguien que rechaza la ley o que busca la manera de cómo rodearla, no enfrentarse a la ley, sino que él dice, sigue diciendo Romanos 7:22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. O sea, es interesante. Mira, no, Pablo no va a escuchar, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Mira lo que está diciendo, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. No me voy a ir a tantos detalles, pero hemos pasado un poco, hemos hablado en el pasado en la iglesia bastante del rey David. Pero ¿saben cuánto amaba David la ley de Dios? El rey David amaba la ley de Dios, la alabó, hizo salmos sobre la ley de Dios y a lo largo de los salmos miras constantemente cómo él dice, Señor, tu palabra me transforma, me vivifica, me sostiene, me alegra, todo, ¿no? La manera como él se expresa delante de la ley de Dios. Entonces, hermanos, el corazón de todo cristiano verdadero debe ser sumamente reverente hacia la ley del Señor. Debe ser reverente. Dijimos que Pablo se refiere sobre la ley como santa, justa y buena. Recuerda eso, santa, justa y buena. Por tanto, una santificación que no alcanza la conformidad perfecta con la ley no puede ser verdaderamente una santificación perfecta. Lo explico de esta manera. Si la ley es santa, si el mandato es santo, bueno y justo, si yo no cumplo eso, que es santo, bueno y justo, ¿qué soy yo? Lo contrario. Lo contrario. Pues toda falta de conformidad exacta con la ley perfecta es pecado. ¿No? Lo voy a decir todavía más entendible. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. O Reina Valera, está destituido de la gloria de Dios. Entonces, como verán, la ley es santa, buena y justa. Y cualquier inconformidad ante aquello que es santo, bueno y justo, entonces yo no soy santo, bueno y justo porque soy incapaz de cumplirla. ¿Están conmigo? Ok. Seguimos entonces. Versículo 17. Dice el Señor Jesucristo, no piensen que he venido para poner fin a la ley o los profetas. Y eso es interesante. Cristo entonces no vino a quitar, no vino a modificar, no vino a anular, no vino a establecer una nueva ley tampoco, no vino a establecer nuevos mandatos, no vino a hacer eso. Versículo 17 es claro, más bien vino a hacer algo más. Vino a revelarlos, a encarnarlos en forma viva. En pocas palabras, el Señor Jesucristo vino a vivir y cumplir la ley. Así que no debemos de pensar que las enseñanzas de Jesús en los versículos que vienen, porque van a ser muy interesantes el siguiente domingo, pero los versículos que vienen es que Él viene a alterar o viene a quitar o viene a cambiar o viene a hacer más sencilla la ley o menos pesada para nosotros, porque pobrecitos ellos no entienden, no pueden, no la saben llevar, no la saben cargar, no quieren pagar, no pueden pagar. No se trata de eso. Él no da una ley nueva, no la modifica, sino que viene y explica el verdadero significado de la ley, el verdadero contenido que tenía la ley de Moisés y el resto del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, hasta el momento, si en algún momento has pensado o te has imaginado que el Mesías, el Salvador, nuestro libertador, aquel que sufrió el pecado que yo merecía sufrir, si has pensado que Él vino a aliviar los preceptos para que tú, a aliviar el peso de la ley, para que tú puedas tener una vida más tranquila y hacer lo que desees, estás mal. No es para eso. No es para permitirte vivir como plazcas. No vino a suavizarlo no vino a suavizarlo, entre comillas, para que tú vivas como plazcas, como quieras. Él dice la ley y los profetas, y cuando aquí, mentalidad judía, nosotros no somos judíos, pero cuando Jesús dijo la ley y los profetas, inmediatamente lo que estaban escuchando es todo el Antiguo Testamento, toda la ley, todo el Pentateuco, todos los mandatos que están ahí. Cuando él dijo la ley y los profetas, se refiere a toda
todo el Antiguo Testamento en ese momento. Y con eso Cristo indica que Él cumple absolutamente todo. He venido a cumplir, dice Él, todo lo que dicen la ley y los profetas, todo lo que está ahí. Entonces Él en pocas palabras está diciendo, he venido a cumplir la ley moral, la ley de ceremonial y la ley judicial, que es como normalmente se clasifica la ley. Dice, no he venido para poner fin, sino para cumplir. Jesús entonces quiso dejar claro que Él tenía una autoridad mayor que la de Moisés. Él es el Hijo de Dios, pero aunque Él es el Hijo de Dios, por medio de quién y para quién se hicieron todas las cosas, a quien hemos venido hoy a adorar y exaltar su santo nombre, Él está diciendo, he venido a cumplir. Quiero que entiendan, Él no vino a poner nuevas leyes, no vino a poner leyes más suaves tampoco, o hacer nuevas reglas, como muchos hoy dicen. Hoy en la iglesia pastores dicen, sí, es que Dios me reveló que había que hacer esto ahora, es diferente. Hay que hacer este pequeño cambio. Son cambios que Dios me dijo que le dijera a ustedes, iglesia. Y cuando escuche eso, iglesia hoy presente, recuerde este versículo y corre inmediatamente de ahí. Ese hombre es el diablo en persona. Si el mismo primogénito de Dios, si el mismo Dios hecho carne, dice que vino a cumplir las órdenes del Padre, si Él dice que no va a pasar de una sola letra, que toda se va a cumplir, que es buena, hermanos, si viene un pecador como yo a decirle otra cosa, ¿cree que eso es palabra de Dios? Realmente esas personas que inventan nuevas leyes, que agregan nuevas leyes o que niegan las que Dios está diciendo, no están diciendo la verdad. Simplemente no. Jesús no añadió nada a la ley excepto una cosa que ninguno de nosotros pudimos hacer. Lo único que Él colocó en la ley que tú y yo no pudimos es obediencia perfecta. Eso es lo único. Pero de ahí no agregó nada nuevo. Así que hermanos, aquí está alguien superior al Antiguo Testamento, mucho mayor que Moisés y los profetas, pero este hombre, Dios, ser superior, siente un profundo respeto por la ley. No ha venido a anular la ley ni los profetas. Luego el versículo 18 dice, de ninguna manera pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Dice, la expresión hasta que todo se cumpla tiene un significado muy similar a decir lo siguiente, se mantendrá con honor inquebrantable y perdurable desde sus mayores hasta sus menores exigencias, porque permanece y son buenas. Cuando él dice hasta que todo se cumpla, todo, ¿qué quiere decir? Tanto lo grande como lo pequeño, lo que nosotros pensamos que no es tan importante y lo que sabemos que sí es importante, todo eso debe cumplirse. Entre los mandamientos de Dios, hermanos, también debemos de reconocer que ninguno es menos importante. Incluso si pensamos nosotros, este sí debo de esforzarme, pero este no es tan importante. ¿Quién dijo el mandamiento? ¿No fue Dios? Toda palabra que sale de su boca tiene el peso de toda su gloria. Entonces no hay nada pequeño. Si yo digo, este mandamiento de Dios es más pequeño, no importa, no he entendido quién es Dios, no sé cuál es su gloria. Lo más mínimo que Él diga la palabra, un ronquido del Señor es tan santo y puro que puede aplastarme. En cambio los míos estorban. ¿Me entiendes? Pero hoy se escoge qué es bueno y qué no, qué me conviene, qué no, qué aplica a mi vida y qué no, qué decido hacer ahora y qué lo dejo para después. Pero Dios dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni la tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Mira lo que dice ahí, es interesante y debemos de entender eso. Lo hemos dicho bastante, yo creo, hay una canción, ya me acordé ahorita, hay una canción sobre esto, no me acordaba ahorita. O sea, sabemos esto, pero la Biblia está diciendo entre los mandamientos de Dios no hay ninguno pequeño, no hay ninguno menos importante. Es peligroso pensar de esa manera, ¿no les parece? Es peligroso pensar, esto tal vez sí, esto tal vez no. Ninguno es menos que otro. Es peligroso minimizar o quebrantar el mandato de Dios por pensar que uno es más pequeño. En esto el Señor no se fija, en aquello sí. Es muy peligroso porque realmente no hay ninguno pequeño.
lo que estamos haciendo ahí en ese momento es reducir, debilitar, minimizar el alcance que tiene la ley, ¿no? Madres, yo creo que ustedes me entenderán. Ustedes le dicen a su hijo, ve a sacar la basura, tal vez la acción o el mandato no es como importante, entre comillas, pero el hecho de que su hijo no obedezca inmediatamente, no nos atrevamos a hacer lo mismo con Dios. Debes saber que esto es mucho peor que fallar a la ley. Minimizar la ley, debes de pensar que es mucho peor que fallar la ley. Porque si fallo a la ley de Dios, Dios me manda, me da el mandato, amar a mi hermano, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, me manda ese mandato. Y yo a lo mejor lucho con eso y eso pues bien, está bien, pero es mucho peor saber que tengo que hacer eso y decir, no importa. Creo que ese no. Ahí el Señor se equivocó. ¿Quién se está colocando encima? ¿Quién está diciendo yo tengo el control? Yo decido que quién está tomando el rol de Dios. Eso mismo miramos en Génesis, ¿no? Dios le dice, no comas del fruto del bien y el mal, sino ese día vas a morir. ¿Y qué pasó? Ellos dijeron, creyeron que Dios estaba mintiendo, comieron del fruto y pecaron en contra de Dios, minimizaron la ley de Dios. Así que hermanos míos, ya es una locura quebrantar el mandamiento de Dios, ya lo es. Pero es una locura mucho peor minimizar el mandamiento de Dios. Una locura mucho peor, es mucho más grave decir, eso no importa. Eso que Dios lo dijo, que lo dio como su mandato, no importa. Esto sí obedece a aquello no, esto sí es mucho peor. Recuerda, hasta que pasen el cielo y la tierra, Dios está diciendo, es más fácil que la tierra se pierda, que se abra en dos, que vengan maremotos, que se destruyan las montañas, que pase todo antes de que se pierda una coma de mi ley. Es más fácil que mi casa se derrumbe, que gasté un montón de dinero, no sé quién sea, una mansión inmensa, y le puse los fundamentos más fuertes, antisísmica, va a venir un terremoto y no le pasa nada. Pero Dios está diciendo, es más fácil que esa casa se caiga antes que mi ley cambie. No hay nada en la ley de Dios que sea insignificante, entonces. Una coma no es insignificante, una tilde no es insignificante y realmente no lo es. Gramaticalmente hablando, una coma hace mucha diferencia. A las maestras que están aquí me entenderán, pero una coma hace mucha diferencia. Versículo 18, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se cumpla. De nuevo, la jota y la tilde eran una de las marcas más pequeñas en la literatura hebrea. Y Jesús nos dice aquí que no solo las ideas de la palabra de Dios son importantes, no solo sus mandatos, nos está diciendo aquí, esto es más importante que cualquier cosa que puedas estar viendo en este momento. Aunque toda la tierra y todo el infierno mismo se una en contra de la ley de Dios, todo eso va a pasar antes de que una coma de mi palabra o de mis mandatos se pierda. ¿Entiendes? 19. Quien así lo haga, dice, será considerado menor que el reino de los cielos. O sea, quien crea que mi ley es pequeña y no la cumpla, no lo haga, será considerado menor en el reino de los cielos. En los cielos, en la eternidad, jamás entrará ahí, sino que se quedará eternamente excluido afuera. Minimizaste mi ley y quieres entrar en los cielos, rechazando mis mandatos y quieres estar en la gloria conmigo por la eternidad. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Les encomienda a sus discípulos entonces la tarea ardua de perseverar cuidadosamente la ley y les muestra el peligro de descuidarla o de minimizarla, porque si lo haces, va a ser considerado el más pequeño. Por tanto, entonces, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por más pequeño que sea, de la ley de Moisés, de los profetas, mucho más cualquiera de los más importantes que tú y yo creamos que lo son, si los quebrantas, si los minimizas, como lo hicieron los fariseos que están escuchando en ese momento en Mateo 5, que descuidaron los asuntos más importantes de la ley y que enseñaron a los otros a descuidar esos asuntos, cualquiera que haga eso, será considerado menor en el reino de los cielos.
Versículo 19 dice, quien pues quebrante, qué sacrilegio entonces, hermanos, es despreciar algo que ha salido de su sagrada boca. Eso es rebajar su majestad al rango de las criaturas. Qué sacrilegio de nosotros pensar, yo creo que Dios se equivocó ahí. Qué sacrilegio de nosotros decir, esto que salió de la santa boca del Señor, de aquel por medio de quien fueron hechas todas las cosas y para quién son hechas todas las cosas, qué sacrilegio pensar, eso no importa. Así que cuando el Señor usa la palabra aquí en Mateo 5, mandamientos menores, no es que Él crea que hay mandamientos pequeños y otros más grandes o importantes, no es que Él crea eso, sino que simplemente lo está llamando así para que nosotros entendamos la locura de nuestra mente, la locura, la torpeza de lo que somos. Y es sencillo demostrarlo. Una pregunta, ¿lo que Dios hace es pequeño? Nunca, jamás. Él es el Todopoderoso. Transforma mi vida, cambió este corazón de piedra y puso uno de carne. Este hombre que no sabe amar a alguien enseñó cómo amar a una mujer y a unos hijos. Este hombre que está aquí tuvo el privilegio de poder salir de su ciudad y estar aquí con ustedes y compartir con ustedes y adorar a Dios con ustedes. Jamás lo que Dios hace no es pequeño. Nunca. Pero cualquiera que lo practique y enseñe, dice, cualquiera que haga esto, que exalte la autoridad de Dios, la gloria y honor de la ley de Dios, ese será llamado grande en el reino de los cielos, será elevado por la providencia y verá el honor de la gloria del Señor. Y luego el versículo 20 dice, porque les digo a ustedes que si su justicia, y esta parte me encanta porque habla mucho, cuando estaba leyendo yo solo estaba pensando en todos los pastores que ustedes conocen, y espero que lo que voy a decir ahorita no lo digo en odio ni nada en contra de algún pastor, ni tengo en mente a ninguno, pero quiero que entiendan y aprendan, dice, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, cambien esa palabra por los pastores de Matagalpa. Si su justicia, la de ustedes que me están escuchando, no supera a lo de los pastores de Matagalpa, no entrarán en el reino de los cielos. Esa es la manera que lo escuchó el judío, ¿no? Si tu justicia no supera la de los escribas y fariseos, eso es lo que estaba diciendo Dios a los judíos en ese momento. Y yo se los digo a ustedes de la manera tal vez matagalpina de hoy. Si tu justicia no supera la de los pastores de Matagalpa, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Por qué les digo eso? Eso debe haber sido muy chocante para los judíos en ese momento. Muy chocante. Cuando escucharon eso, en la mente, los oídos de ellos tal vez estaban durmiendo en ese momento y de repente, ¡wow! Se levantaron. ¿Qué pasó aquí? Ellos estaban escuchando que debían ser mejores que aquellos quienes eran considerados los mejores cristianos creyentes, manejadores de la ley de ese momento. Están escuchando, tienes que ser mejor que el maestro de la ley que tienes actualmente. Esa enseñanza de Cristo resultaba extraña para ella, porque ellos consideraban a los escribas y fariseos como la máxima expresión de cristiandad desde el momento. Si alguien sabía cómo ser cristiano, era el pastor Matagalpino. Voy a hablar ahora para hoy. El pastor Matagalpino. Si alguien sabe cómo ser un creyente real, es el pastor. Ocupa una posición muy alta, ¿no? Es el pastor de la iglesia. Se supone que eres el que tiene el conocimiento y practica la ley como debería practicarla. El judío, perdón, el maestro de la ley, el profeta, tenía esto, ¿no? El prestigio de ser entre el pueblo a quien consideraba sumamente conforme a la ley de Dios, quien supuestamente seguía la ley de Dios. Y la gente entonces, cuando miraba a esta persona, al escriba o fariseo, como el escriba y fariseo supuestamente sostenía o mantenía la ley, la ley de Dios, el conocimiento, mucho más que cualquier otra persona humana, entonces los demás se sentían como que, ok, es que él es así.
Y ellos se sentían con el permiso de no ser tan así. Ellos tienen la virtud, yo no. Por lo tanto, les sorprendió cuando Jesús les dice, tienen que ser mejor que ellos. Deben de ser mejores que ellos para ir al cielo. Debes hacer más que ellos, debes saber más que ellos, debes ser mejor que ellos. Y no, si no lo haces, no alcanzarás el cielo. ¿Se imaginan la gente, la cara que puso esa gente en ese momento? Dijeron, estamos condenados, estamos fregados, como dice el Nica, ¿no? Estamos mal. ¿Y por qué se los traigo a luz? Nosotros tenemos la tendencia a hacer lo contrario. Aquí Jesús lo está comparando con los fariseos, que se supone que son la máxima expresión de cristiandad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos hoy? ¿Qué es lo que decimos constantemente cuando nos encontramos con otra persona? Decimos, por lo menos soy mejor que aquel. O sea, él lo está tirando por arriba, nosotros estamos tirando por abajo, por lo menos soy mejor que aquel. Y aquí está Cristo diciendo, ustedes deben ser mejores que los que se llaman mejores. No debes de pensar, iglesia, que es suficiente con venir aquí. No es de pensar así, no es de pensar que es suficiente con escuchar con atención. Voy a hacer una broma ahorita. No es suficiente con que diga, bueno, aguanté 25 minutos y ahí voy subiendo el tiempo. No es suficiente. No es suficiente con ofrendar, no es suficiente con hacer lo que debes hacer, entregar a Dios lo que se supone que debes de entregar. No es suficiente con las cosas externas, no es suficiente con saber de la Biblia de arriba para abajo, no es suficiente. No es suficiente con que cargue la Biblia todo el tiempo en el hombro, pero nunca la abras, tal vez, o si la abres, no es suficiente. Lo que Dios les está diciendo a todos ellos y a nosotros hoy, debes entregar tu corazón. Eso es lo que deben de recordar. Los escribas y fariseos solo le importaban lo externo, la ceremonia, pero nosotros debemos de cultivar la piedad interior, todas las bienaventuranzas que hemos estudiado. Ellos buscaban alabanza, buscaban la gloria personal, el aplauso de los hombres, pero nosotros debemos de buscar la gloria de Dios. Si vamos a aplaudir a alguien, es a Dios, no al hombre. Ellos se enorgullecen de lo que hacían en la iglesia o lo que decían o lo que sabían, pero nosotros, cuando hemos hecho todo eso, debemos de negarnos a nosotros mismos y decir, como el Evangelio de Lucas dice, siervos inútiles somos que simplemente hacen lo que deben hacer. ¿Podemos superar la justicia de ellos, de los escribas y fariseos? Sí, sí podemos. Claro que sí. Porque la manera que Dios quiere que nosotros superemos la justicia de ellos no es en grado, no es que sepas más, no es que manejes más la Biblia, no es de que pases 5 horas más de rodillas, no sé, no es que des más dinero que ellos, no es eso, no es en grado, es en esencia, es el corazón, no, es esencia. ¿Me entienden, no? Así como esta frase, las cosas buenas vienen en esencia, de esencia. Pablo describe a los dos tipos de justicia que nosotros debemos de buscar. Filipenses 3 dice, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, yo era irreprensible, dice Pablo, no, pero todo lo que para mí era ganancia lo he considerado pérdida por causa de Cristo. ¿Recuerdan? Él decía, judío de judíos, de Gamaliel, no había nadie como yo, y dice, todo lo he considerado pérdida a causa de Cristo. De hecho, considero todo esto pérdida para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, dice él. No es lo que yo hago, la que proviene de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios por la fe. Aunque la justicia de los escribas y fariseos era impresionante, porque era impresionante a la vista humana, no podía prevalecer ante la justicia que Dios quiere. ¿Por qué? Isaías 64 dice que todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Así que aquí viene la parte donde me repito. No crean que me dormí y me regresé. Me voy a repetir y es a propósito. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? Número 1, la ley de Dios debe ser constante. Debe ser constante. No hay cancelación, no hay cambio alguno.
La ley no debe reducir su intensidad. No es que era más intensa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se hizo más ligera, no es eso. No es que se ajusta a nuestra condición de hoy. En aquel momento era otra cosa, era otra gente, era otra cultura. Hoy es diferente, no es eso. Sino, hermanos, más bien que cada uno de los justos juicios del Señor permanecen para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y eso lo vemos claramente cuando Él dice en su expresión inicial, nuestro Señor Jesús declara que no vino a cancelar la ley. Sus palabras son muy claras. Dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley. Eso significa que sigue. No he venido a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir, hacer. Y Pablo nos dice con respecto al Evangelio, después, más adelante, Romanos siempre, ¿acaso invalidamos la ley por medio de la fe? Romanos 3, se lo recomiendo, léanlo todo después de este sermón. De ninguna manera, al contrario, la confirmamos, dice Pablo. No estamos diciendo ahora estamos en la fe, la ley, no. Al contrario, la fe la confirma. Déjenme explicar rápido ahorita. ¿Amas a tu padre y a tu madre? Espero que sí. ¿O respetas a tu padre y a tu madre? ¿Amas con todo tu corazón? ¿Estás agradecido por ellos? Tu amor hacia ellos no implica que los puedes tratar como quieras. Más bien, fortalece tu respeto hacia ellos, fortalece tu obediencia a ellos, fortalece. No es para que seas más flojo con ellos. No, nadie de nosotros dice, cuando el niño está sentado en el sofá, ay, mira cómo me ama mi hijo. Mira qué bello él. Ninguno de nosotros dice eso. Y esto lo vemos entonces claramente, permanece. Jesús no vino a cambiar la ley, sino que a explicarla. Y eso lo vemos claro porque más adelante vamos a leer, oyeron que se dijo, pero yo les digo, no, esas son las prédicas que vienen. Oyeron que se dijo, no matarás, pero yo les digo, cualquiera que hable, él vino a explicarla. Él vino a decir, ustedes entendieron esto, pero es de esta manera que deben de entenderlo. Los fariseos prohibían realizar obras de necesidad y misericordia en el día de descanso. Los fariseos prohibían dar comida a los hambrientos en el día de reposo. Era pecado ser misericordioso ante alguien en el día de reposo. Era pecado curar los enfermos. Era prohibido. Y nuestro Señor Jesucristo vino y demostró a todos ellos que prohibir ese tipo de cosas no es absolutamente conforme a lo que tenía Dios en mente cuando estaba dando esas leyes. No era lo que Dios tenía en mente. No es el corazón de la ley ser un tirano en el día de descanso y no dar comida al necesitado. No era lo que tenía Dios en mente. Él demostró que el descanso, el día del Señor, no era para quedarse quietos sin hacer nada, porque los judíos al día de hoy hacen eso, se quedan quietos. O sea, son tan extremos que si la casa de ellos se está quemando y es trabajo levantar el teléfono para llamar a los bomberos, no lo hacen. Pero Dios no tenía en mente eso. El día de descanso no era para quedarse quieto sin hacer nada. El día de descanso, bueno, puse el sábado. Es el sabbat. Ahí me equivoqué, disculpen. No es sábado. Pero el sabbat, día de descanso, está destinado a ser un día para honrar a Dios y bendecir a los hombres. Es un día para honrar al Señor con todo el corazón. Así como estábamos cantando en la mañana, es para el Señor. La esencia de enseñanza entonces de Dios fue que las obras de necesidad, las obras de misericordia, las obras de piedad a los demás, principalmente aquellas obras de adoración y servicio, son adecuadas en el día de descanso. Servir, amar, no, adorar, cantar, exaltar, son adecuadas. Cristo explicó la ley en este punto y en otros, pero esa explicación no alteró el mandamiento, sino que solo eliminó la influencia de la tradición que había manchado el mismo mandamiento. ¿Qué es lo que hizo? Explicó para que las mentiras en mi corazón ya no me hicieran estar quieto, estar sentado, no hacer nada, ¿no? De nuevo, pastores matagalpinos. No sé, no conozco mucho, sinceramente no conozco mucho. La gente me dice, pastor tal, y yo jamás he hablado con él, no sé, pero no es para estar sentado, quieto, porque yo soy el pastor, no.
Es un mal entendimiento del Evangelio y la palabra de Dios. Es para ir, servir y adorar a Dios. No es para que me sirvan a mí, porque se supone que yo soy no sé, no lo soy. Así es, no lo soy. Cuando el Señor explica la ley, la confirmó. El hecho de explicar la ley la confirma. Él no pudo haber gastado tiempo en explicar la ley para luego decir, pero no sirve de nada. No la sigan. Los fariseos entonces creían que si guardaban silencio y no hacían nada, todo estaba resuelto. No, el día de descanso, el de sofá, callado, no digo nada porque hablar incluso es trabajar, quieto. Con eso estoy cumpliendo la ley. Realmente el Dios Todopoderoso abrió su boca majestuosa, dio unas palabras para que el resultado sea que tú y yo pensemos, debo quedarme quieto en mi sofá sin decir nada. Por supuesto que no. Los mandatos del Señor, todo está. Él demostró que los pensamientos, la imaginación, el deseo, la memoria, todo debía someterse a la voluntad de Dios, o de lo contrario la ley no se cumpliría. Por eso el título, ¿no? Una ley que transforma toda mi vida, todo mi corazón, toda mi alma. Esa era la intención. Cuán perfecta, santa y justa es la ley de Dios. Si la ley de Dios llega hasta lo más profundo de mi ser, si Hebreos dice que penetra hasta lo más profundo de mi ser, si la ley de Dios tiene esa capacidad de penetrar hasta el tuétano, ¿no? Entre los huesos, entre los huesos, si tiene esa capacidad es porque es perfecta, santa y justa. ¿Quién de nosotros puede soportar eso? ¿Quién de nosotros puede venir y decir, aquí estoy, Señor, voy a cumplir todo? ¿Quién de nosotros puede comprender la profundidad de su pecado? Hermano, realmente puedo comprender cómo he lastimado a mi esposa, pero jamás voy a comprender cuán profundo le he lastimado verdaderamente. ¿Y quién de nosotros puede comprender su corazón y la profundidad de su propio pecado? ¿Quién puede ver lo profundo de su propio corazón? Si hasta algunas veces nosotros decimos, ay, yo no sabía que eso me iba a hacer tan feliz, nunca me lo imaginé. No conocemos nuestro propio corazón. Por eso, hermano, debemos de orar, límpiame, Señor, de mis pecados. Límpiame incluso de esos que me son ocultos, que no sé que ahí están. Límpiame de ellos, Señor. Así que no nos atrevamos a soñar que Dios nos dio una ley perfecta para que nosotros simplemente la olvidemos, la machaquemos, la pongamos a un lado, no la conozcamos. No nos atrevamos a decir algo parecido. No nos atrevamos a pensar que Dios mandó a su Hijo unigénito a la tierra para venir y corregir la ley y hacerla más suave para que nosotros podamos caminar tranquilos en la tierra, sin problemas y sin preocupaciones. No nos atrevamos a pensar así. El Señor Jesucristo, por el contrario, nos ha mostrado cómo penetra la ley en nuestro interior, convenciéndonos de pecado. De nuevo, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. No nos atrevamos a ponerla a un lado. No la necesito. No necesito aprenderla. No me sirve para mi corazón. No me trae aliento. No me consuela. No. Otra cosa necesito. Mentira. Mentira por completo. Si penetra tu corazón, si llega hasta el alma y el espíritu, las coyunturas, el tuétano, si es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones de mi corazón, es lo que necesito para que se salga de mi vida toda esta mentira, toda esta locura, toda esta pobredumbre, todo lo que no me permite ser libre verdaderamente. Es lo que necesitas, su palabra. La ley de Dios es tan grande que no puedo alcanzarla. Me rodea por todas partes, me persigue por todos lados, en la cama cuando estoy pereceando, en la tele cuando no quiero servir, me persigue por todos lados. Ni por un instante deja de gobernar
o exigir obediencia a la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, si tienes eso en mente ahorita, 1, 2, 3, canal 3. Si tienes eso en mente ahorita, debes de entender, estamos condenados por todas partes. La ley de Dios es perfecta y buena. ¿Quién de nosotros puede cumplirla en su totalidad? Estamos completamente condenados. No mentirás, dice la ley. ¿Hemos cumplido eso? Y luego el cristianismo inventó, son mentirillas blancas. Minimizaste la ley. Minimizaste la ley. ¿Qué podemos hacer entonces? Me refugio en el Evangelio que ha hecho por mí lo que la ley jamás pudo hacer. Me refugio en las buenas noticias. Cristo no ha eliminado ni minimizado de ninguna manera la ley. Eso es lo que está entendiendo la gente. No ha adaptado la ley para que nosotros podamos cumplirla. No fue que le bajó el volumen para que nosotros podamos entenderla o escucharla. Él no ha quitado por ningún momento lo sublime, justo, bueno y santa que es la ley. No la ha quitado, no la ha abolido. Ahí está, como siempre debe ser, una señal de cuán profundos son los fundamentos de la ley. La ley de Dios entonces debe ser constante por su propia naturaleza. ¿Por qué? Si la ley de Dios es buena, santa y justa, lo que es correcto siempre debe ser correcto. ¿Sí? Lo que es bueno siempre deja de ser bueno. Si lo que es bueno deja de ser bueno, nunca fue bueno. Y si la ley es buena, siempre debe ser buena. Si la ley es justa, siempre debe ser justa. Lo correcto siempre es correcto. Antes de ser plasmado en un libro, fue correcto. 2 más 2 siempre ha sido 2. Antes de que el que se inventó las matemáticas lo haya descubierto, siempre fue 2 más 2, 4. Nunca fue otra cosa. No importa lo que suceda en este mundo entonces, ni los cambios que ocurren en el universo, jamás puede ser correcto mentir. Jamás puede ser correcto adulterar, o sea, cometer adulterio, asesinar, robar, adorar otro ídolo. Jamás puede ser correcto. De nuevo, ¿por qué? Lo correcto es correcto eternamente y no puede ser incorrecto. Dice el Señor, el cielo y la tierra pueden desaparecer, pero ni la más mínima letra de mi acento, la tilde, la ley moral puede cambiar. ¿Qué significa? El cielo se va a destruir, pero mi palabra es correcta, es recta, justa y santa. Jamás va a cambiar, jamás va a ser destruida. Si Dios modificara la ley, si la razón que Cristo vino a la tierra para modificar la ley, para hacerla más amigable para nosotros, digamos, porque incluso he escuchado esa palabra, significa que la ley nunca fue buena. Algo que es bueno no permite cambio, así es siempre. ¿Sí? Así es. Lo que ya es bueno no puede cambiar. Lo que es correcto, lo que es santo, lo que es sublime y glorioso no cambia. Así que, hermanos míos, la incapacidad del hombre, mi incapacidad, no me exime, no me da excusa de responder o de tener una responsabilidad. La incapacidad que tiene el hombre es moral, no es física. La incapacidad que tengo es moral, no es física, no es de entendimiento. No caigamos en ese error. ¿Y por qué? Te lo explico de esta manera. Imagina que un hombre te dice, sabes que un hombre es mentiroso. A lo mejor conoces a alguien, siempre está mintiendo, siempre. Cada vez que hablas con esa persona, sabes que está mintiendo. Te pregunto, ¿el hecho que ese sea súper mentiroso lo exime o lo justifica para decir la verdad? Comete un asesinato, pero como es mentiroso, está bien. No puede ser. Si yo como trabajador le debo un día de trabajo a mi jefe, si el jefe, o sea, él me va a decir, sí, tranquilo, no te preocupes. Te lo cobra, te lo cobra. Si un hombre lujurioso no le importa satisfacer sus deseos, no,
porque no comprende la belleza de esperar el tiempo de Dios. ¿Lo vas a justificar que se haya acostado con otra mujer? Es que no aguanté. Entonces, está bien, no aguanté. La ley es justa y el hombre está obligado a cumplirla aunque su pecado lo haya incapacitado para hacerlo. Amén. Estamos obligados. Además, la ley nos exige aquello que nos conviene. Escúchame, la ley te exige a ti y a mí hacer algo que te conviene. No está ahí para hacerte sufrir, es para hacer algo, dar el resultado que te conviene. ¿Por qué? Las indicaciones que están ahí son para tu salud espiritual, son para que penetre tu corazón, tu espíritu, tu alma. No es para poner peso en ti. Pero cualquiera que piense que Dios vino para que la ley sea más flexible, piensa de esta manera. ¿Qué parte de la ley estás dispuesto a ser flexible, a ser flexible con ella? ¿Qué parte de la ley? Pensémoslo de esta manera. ¿Qué parte de sus mandatos te sientes libre para quebrantar? ¿Te sientes exento para robar? O sea, está bien, roba. Está bien, no hay problema. Puede que seas el teólogo más brillante aquí, que conozca más de la Biblia que cualquiera en toda la ciudad, y eso te da permiso para robar. Por supuesto que no. ¿Crees que se ha eliminado el mandamiento sobre el adulterio? Si crees que el adulterio no es importante, jamás te presentaría ninguna mujer de esta iglesia. Nunca. Te corro. No es correcto. ¿De qué te ha eximido la ley? Dios te ha dicho, mira, este está bien, no lo hagas. La ley es absolutamente completa y no se le puede añadir y no se le puede quitar nada. Dice el Señor Santiago, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falta en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometas adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Si pecas en uno, quebrantaste todo. Y tal vez alguno de ustedes me dirá, pastor, pero yo no he matado a nadie, pero la semana que viene o las siguientes 2 semanas vas a escuchar que cualquiera que habla mal de su hermano ha cometido homicidio, sí. Así que espero que hasta el momento te estés haciendo una muy buena pregunta o te estés afirmando algo. No puedo cumplirla. No puedo cumplir la ley. Todo lo que te he dicho, el resultado es que todos ustedes en este momento espero que estén pensando, no puedo cumplirla. Y es bueno estar ahí. Es bueno que pienses de esa manera. La salvación por la obra de la ley debe ser percibida como imposible por todo aquel que anhela la salvación. Anhela salvación, debes de percibirla como imposible por medio de tus propias obras. Imposible. Debes de comprender que la salvación es por gracia mediante la fe, no por tus propias obras. Así que cuando entiendes, es imposible que yo haga algo en ese momento, ¿qué es lo único que te queda de lo que te puedes agarrar? Sálvame, Señor. La salvación por cumplir las obras de la ley jamás podrán ser alcanzadas por ningún hombre nacido de mujer. Sin embargo, la ley debe cumplirse. Lo que lo que está ahí en la pantalla, de nuevo, es imposible. Lo que está en la pantalla dice, jamás puedo cumplir la ley, pero debo cumplirla, porque hemos hablado ya 40 minutos de que la ley permanece y es eterna, que es correcta y buena. Estamos diciendo eso. Pero ahora, entonces, ¿qué sucede? Si es correcta y buena y debe cumplirse, si toda la tierra se va a destruir antes que una coma de ella se pierda, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? La ley se cumple en Cristo y por la fe recibimos su fruto. La ley se cumple en el intercambio del sacrificio de Jesucristo, el justo por el injusto, el que cumplió la ley a la perfección por el que no puede ninguna de ellas. ¿Recuerdas lo que dice Romanos? La paga del pecado es muerte.
¿Has quebrantado algún mandamiento de Dios? Sí, ¿no? La paga del pecado es muerte. Y en ese momento nuestro Señor Jesucristo se presenta a favor de todo aquel que cree en Él. Amén. Y con eso termino. Entonces, Él se ofreció como víctima a la justicia divina. Su pueblo era culpable de muerte y Él se sometió a la muerte en su lugar. Así se cumple la ley. Él cumplió la ley. Él tomó mi lugar. El veredicto, muerte, Él lo sufrió, no yo, por gracia, por fe, por misericordia. Él tomó mi lugar. Él me libró. No porque yo cumplí la ley, no porque jamás pude hacerlo, sino pues su acción, pues su decisión, su iniciativa, su misericordia, su amor, su bondad. El justo por los injustos. El alma que peca, esa morirá, dice la Biblia. Se exige la muerte. ¿Y quién presentó la muerte? ¿Quién murió? Él. La ley exige la muerte. ¿Y quién cumplió eso? Él. Una vida infinitamente preciosa por basura. Por amor, misericordia. La ley fue cumplida para que nosotros por medio de Cristo pudiéramos tener vida. Él muere para que yo pueda resucitar. Él muere para que yo pueda tener vida. Él sufre castigo para que yo pueda recibir misericordia. Así como por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la justicia de uno, muchos serán constituidos justos. Así que la ley exige una vida perfecta y quien cree en Jesucristo presenta a la ley una vida perfecta. Y esa vida perfecta ha sido hecha tuya por medio de la fe. Entonces lo que hizo Jesús se cuenta como que lo hubiéramos hecho nosotros. Fui encontrado culpable, Él murió en mi lugar. Fui encontrado merecedor de burla, Él recibió la burla. Fui encontrado digno de ser crucificado junto con ladrones, Él tomó mi lugar. Hermanos, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8. Mira lo que dice ahí, para que el requisito de la ley se cumpliera. Él no vino a anular la ley, vino a cumplirla y la cumpliera para que tú y yo pudiéramos tener vida. Así que cuando un hombre nace de nuevo por fe, es limpiado, es hecho nuevo, esa es la palabra, un corazón nuevo, una vida nueva, nuevos deseos, nuevos anhelos, nueva naturaleza, nuevos deseos para Dios, para honrarlo, para glorificarlo. Y te voy a dar un ejemplo. Al final de la última alabanza, ¿cómo estaba tu corazón? ¿Cómo te sentías? Es que fuimos hechos para eso, fuimos hechos para adorarlo, para confesar con nuestra boca, Él es digno. Fuimos hechos para eso. Esa es la razón de tu existencia, adorarlo, vivir para Él, morir para Él si es necesario. Por tanto, hermanos, la santidad perfecta jamás se logrará mediante las obras de la ley, mediante tu propio esfuerzo, pues las obras no pueden cambiar tu naturaleza. Escribas y fariseos, ¿no? Conocían la ley, hacían las ceremonias y todo, pero Cristo dice de ellos sepulcros blanqueados, ¿no? Se miran bonitos por fuera, pero por dentro huelen muy feo. Pero la fe en Jesús y la bendita obra de su Espíritu Santo en nosotros puede hacer mucho más que mis propias fuerzas. Ahí es donde debes de estar. ¿Qué puedes hacer tú? Nada. Nada. Pero la fe en Jesús y la bendita obra de su Espíritu en nosotros, todo aquel que en Él cree vivirá. Amén. Oremos. Señor Dios, gracias. Ayúdanos a entender que no se trata de mí. Eres tú por completo. Es tu palabra, mi Dios, es tu misericordia, es tu bondad. Nos gozamos, nos alegramos, Señor, porque eres tan misericordioso que no lo merecemos, Señor.
Enviaste a tu Hijo unigénito para que muriera en mi lugar, Señor, para que Él me explicara y yo entendiera, Señor. No se trata de minimizar la ley, sino que Él cumplió lo que yo no podía hacer. Él hizo lo que yo no podía hacer, Señor. Y Él murió en mi lugar, derramó su preciosa sangre para que yo pueda escuchar. Todo ha terminado y pueda creerlo con todo mi corazón y así poder confesar, Él es mi Señor. Ayúdame a creer, Señor. Ayúdame a arrepentirme. Ayúdame a dejar de buscar una estructura. Ayúdame a dejar de buscar lo que me han enseñado en el pasado. Ayúdame, Señor, a no querer ser como las demás personas, sino que ser como tú, Señor. Ayúdame a dejar de poner excusas y a vivir para ti, Señor. Ayúdame, Señor, a morir a mí yo y aprender a vivir para gloria y honra tuya. Y, Señor, gracias por 4 años. Que sean muchos más, Señor. Muchas más familias, muchos más niños, Señor. Muchas más iglesias para exaltarte y glorificarte, Padre. Amén.